estudié medicina en México. Me gradué a los 21 años de edad y seguidamente continué mis estudios en pediatría, en enfermedades infecciosas, en bacteriología y en inmunología. Concluida la formación en México, regresé a Costa Rica exactamente cuando se inauguraba el Hospital Nacional de Niños. En ese sentido tuve mucha suerte porque llegué a un hospital nuevo, completamente nuevo, y ahí comencé a trabajar. Muy pronto fui el asistente del director del Hospital Nacional de Niños, el doctor Carlos Sainz Herrera, y luego, por consejo de él, fui al Ministerio de Salud como viceministro. Ahí tuve mi primer gran experiencia y encuentro con la Organización Panamericana de la Salud. Y en esa época fue de grandes logros en Costa Rica y de grandes planteamientos antes de los logros. Por ejemplo, en esa época fue cuando se planteó tener un nuevo código sanitario que se llamó entonces Ley General de Salud, un nuevo Plan Nacional de Salud para 10 años, que fue el que dio origen a las transformaciones que siguieron, dentro de las cuales lo más importante fue la reorganización de los servicios médicos en el país, o sea, la universalización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso se inició en esa época. En esa época se planteó el proyecto de ley, en 1973 se aprobó y continuamos después, a mi regreso al Hospital de Niños, tratando de extender la experiencia que habíamos acumulado en el Ministerio de Salud y en el propio hospital al resto del país. Y durante esa época yo viajé extensamente por el país, llevando nuevos procedimientos, nuevas técnicas, nuevos conceptos y variando los que encontraba en ese camino, muchos de los cuales eran equivocados. Y creo que esa fue una contribución, un granito de arena en la formación. Por otro lado, aumentamos mucho la formación de médicos pediatras en el Hospital de Niños para que se fueran a las provincias y tuviéramos pediatras en todo el país, porque estaban muy concentrados en San José y en el Hospital de Niños. Y recorríamos periódicamente todos los centros de salud donde había pediatras para conversar con ellos, para discutir casos clínicos, para dar conferencias sobre nuestra especialidad, etc. Con esa experiencia, que fue muy valiosa, porque una de las cosas más importantes que ocurrió fue que, contra todos los pronósticos, el Sistema Nacional de Salud, que se comenzó a desarrollar entonces después de la universalización del Seguro Social, comenzó a dar frutos muy rápidamente. 5 años después, la mortalidad infantil en Costa Rica había disminuido 50%, que es lo que se había puesto en el Plan Nacional de Salud como meta para los 10 años. A los 5 años se logró. Y a los 10 años había bajado 80% la mortalidad de niños menores de 5 años de edad. Esto realmente fue, digamos, toda una noticia en todas partes. Y como consecuencia de eso, yo comencé a viajar por toda América Latina como consultor de la Organización Panamericana de la Salud, exponiendo cómo es que en Costa Rica se habían logrado esos cambios tan profundos en el nivel y la estructura de la salud de los costarricenses. Eso me mantuvo ocupado de esta manera como durante 10 años. Ahí yo contaba también cómo nosotros, al incluir la rehidratación oral en el tratamiento de los niños con deshidratación, logramos también abatir los días de hospitalización, el costo de la atención de estos niños, la mortalidad, y esto es algo que también iba yo y otros médicos del hospital a contar, a explicar a otros países. Lo mismo lo que hemos logrado con inmunizaciones. Las inmunizaciones permitieron en 3 años eliminar la poliomielitis en Costa Rica y la difteria. Y en los 5 años siguientes eliminamos el sarampión, la tosferina, el tétanos, etc. Las prevenibles por vacunación de aquellas vacunas que existían entonces. Esta también fue una experiencia fundamental porque las diarreas representaban el 50% de las muertes en niños menores de 1 año de edad en Costa Rica antes de 1970. Las enfermedades respiratorias, las neumonías, representaban el 30% de las muertes y las prevenibles por vacunación representaban el 20%. Así es que al abatir estos 3 grandes grupos de enfermedades,
la mortalidad infantil cayó estruendosamente y pasamos nosotros a ser un país que tenía indicadores de salud, tanto expectativa de vida como mortalidad infantil, de las más altas de América Latina. Nosotros pusimos un gran énfasis con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud para actualizar y extender a todo el país las vacunas con las que contábamos en aquella época. Y esto se logró porque el programa de atención primaria que había comenzado en San Ramón con el doctor Ortiz, se pudo en ese mismo periodo de los años 70 extender a todo el país, porque era imposible vacunar a toda la población si no teníamos asistentes de salud en todo el país. Ese programa de asistentes de salud permitió vacunar a toda la población y tomar otra serie de iniciativas en el campo de la salud que permitieron ese desarrollo espectacular en nuestro país. Otras medidas fueron dotar de agua potable a la mayoría de la población y darle agua intradomiciliaria a la mayoría mediante la construcción de acueductos rurales. El ingeniero Carballo era el presidente de Acueductos y Alcantarillados en Costa Rica, pero yo era miembro de la Junta Directiva representando al Ministerio de Salud Pública. Y nos pusimos de acuerdo porque él era muy dinámico y yo tenía mucho interés en reducir la mortalidad por enfermedad diarreica, mejorando la calidad del agua en el país. Y entonces se hizo un programa enorme para aquella época, vastísimo, de construcción de acueductos rurales que hicieron que en una forma rápida, es decir, en pocos años, también este otro factor contribuyera sin duda de una manera muy, muy importante a disminuir las diarreas en Costa Rica y desde luego las muertes por diarrea en nuestro país. También se puso mucho énfasis en la eliminación de excretas, en la eliminación adecuada. Básicamente con letrinización en todas las zonas rurales de Costa Rica. Hubo un enorme programa de letrinización y esto sin duda también contribuyó a disminuir enfermedades diarreicas y parasitosis intestinales, que eran todo un problema en nuestro país, pero que a partir de entonces comenzaron a disminuir y hubo una reducción de más del 90% de las parasitosis más comunes en el país en el curso de esa década, de los 70s. Hubo énfasis en algunas otras cosas, en algunas otras medidas como el control de alimentos, que creo yo que también contribuyeron grandemente a estas reducciones, y un gran énfasis comenzó también en el lavado de manos y en lo que es la higiene personal en las escuelas, y en estas escuelas también, por ejemplo, la construcción de huertas escolares para mejorar la nutrición de los niños in situ. Ellos aprendían a sembrar y ellos aprendían a consumir frutas y verduras frescas. Creo que esas son algunas de las contribuciones que hubo en esa época. En realidad, lo que se hizo en Costa Rica en esa década, que fue, digamos, una década heroica para la salud pública en Costa Rica y para la salud en general, se hizo siempre con el apoyo indiscutible de la Organización Panamericana de la Salud, con la cual yo llegué a establecer vínculos desde el principio, desde que fui viceministro de Salud, porque recibimos una cooperación muy, muy importante y permanente en esa época para todo, para la Ley General de Salud, para la extensión de los programas de atención primaria, para la reestructuración del Ministerio de Salud, una nueva ley orgánica del Ministerio de Salud que apareció también en esa época, etc. Pero se fortaleció por las visitas a Washington, tanto como viceministro como ministro posteriormente, pero también porque entonces la organización me nombró consultor y yo llevé el mensaje de lo que se había hecho en Costa Rica, resumido digamos, en un artículo que yo publiqué en esa época y después se salió publicado en muchos otros lugares, que se llamaba El desarrollo de un nuevo paradigma en Costa Rica. Y después desarrollé como continuación la descripción, una teoría general de paradigmas en salud, en la que describo 3 paradigmas por las que pasó nuestro país y por las que pasan necesariamente todos los países del mundo. Entonces, haber concebido eso fue, digamos, desde el punto de vista teórico, la mayor contribución que yo hice. Con la OPS
se me permitió entonces llevar también estas ideas a todos los países de América Latina, a todos absolutamente, que yo visitaba regularmente. Pero por otro lado, pasé a formar parte del comité de redacción del boletín o la revista Panamericana de la Salud Pública, de la OPS, y también publiqué bastantes artículos relacionados con rehidratación oral, control de las enfermedades infecciosas, control del asma y control de la fiebre reumática, que nosotros habíamos logrado en Costa Rica también en esos mismos años, entre el 70 y el 80. La fiebre reumática era una enfermedad devastadora y muy frecuente. La mayoría de las camas de hospital para niños mayores de 5 años en Costa Rica estaban ocupadas por niños que tenían fiebre reumática, una enfermedad que ataca el corazón y devasta al niño y a su familia, pero que con una sola inyección de penicilina, de un tipo de penicilina de efecto prolongado, se puede controlar la infección de la garganta, que es por donde comienza el problema, y los niños se ven liberados. En Costa Rica, en esos 10 años, se bajó 95% la incidencia de fiebre reumática, y eso también fue publicado en el boletín de la organización. Y después pasé a formar parte de varios comités de expertos, comité de expertos en enfermedad diarreica y rehidratación, en enfermedades respiratorias, en tuberculosis, en enfermedades mentales, ya años después, etc. Y esto fortaleció mucho los vínculos con la OPS. Estoy en una etapa en la que comienza uno a ver hacia atrás más que hacia adelante. Y en ese sentido he estado escribiendo como una especie de memorias o de reminiscencias, en donde cuento con más detalle muchas de estas cosas. Por otro lado, he estado en el campo de la asesoría y formando parte de las juntas directivas de algunos organismos relacionados con la medicina, ¿sí? Tanto en el campo de la investigación como en el campo de la educación médica. Es básicamente lo que he estado haciendo ahora que estoy retirado. Yo creo que el primer mensaje es que no hay que darse por vencido nunca, no darse por vencido, es el mensaje fundamental. Porque recuerdo que cuando comenzamos algunas personas opinaban que había que poner los pies en la tierra porque estábamos como volando muy alto y que eso no era posible en un país pobre y de escasos recursos como Costa Rica. Y nosotros demostramos que en pocos años de intenso trabajo fue posible darle vuelta a la salud de los niños en Costa Rica y de los costarricenses en general. Lo otro es que se capaciten lo mejor que puedan, sin escatimar esfuerzo. En la educación, en la formación de uno, no se puede recortar el camino. Hay que hacer todo intensamente y durante el tiempo más largo que sea posible para uno. Y tercero, que es muy importante junto a la educación desarrollar el método científico. Parte de lo que nosotros logramos hacer en Costa Rica fue mediante la aplicación del método científico, por haber sido formados dentro del pensamiento científico. Eso nos permitió ver cosas que antes no se veían y de plantear cosas de una manera diferente, a veces como al revés de cómo se venían planteando anteriormente. Y creo que este es otro de los consejos fundamentales.